El mielencéfalo es la parte más caudal o inferior del encéfalo y da origen a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Su estructura principal eh, es una prolongación del tronco encefálico que conecta el encéfalo con la médula espinal. Tiene una función clave que es el control de funciones autónomas esenciales como la respiración, la frecuencia cardíaca o la presión arterial. También procesa la información sensorial y motora y participa de los reflejos de vómito, tos y defucción. El metencéfalo se sitúa por encima del mielencéfalo y da origen a dos estructuras, la protuberancia o puente de Barolio y el cerebelo. Su estructura principal es la protuberancia o puente que conecta varias partes del sistema nervioso central. El cerebelo, el cual es el órgano clave para el equilibrio, la coordinación motora fina y el aprendizaje del motor. Su función clave es el puente que actúa como vía de comunicación entre la médula espinal, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y el cerebro. El cerebro es el que coordina el movimiento, mantiene el tono muscular y el equilibrio. Participa en el control de los movimientos voluntarios y la planificación motora. El mesencéfalo es una parte del tronco del encéfalo que coordina los mensajes entre el cerebro y la médula espinal. Este también es conocido como el cerebro medio y está ubicado en la parte inferior del cerebro. También tenemos el diencéfalo. Este está ubicado en la parte media y central del cerebro y es el encargado del procesamiento de información sensitiva que proviene de del sistema nervioso periférico y todas las vías sensitivas que este tiene. Este diencéfalo tiene dentro de sí el hipotálamo, el tálamo, el subtálamo y varias áreas más que ayudan a regular y a procesar esa información sensitiva y las respuestas que da el cerebro a ella. Después también tenemos el telencéfalo. El telencéfalo es un caso particular ya que es como se le denomina a toda la corteza cerebral. Esto debido a que es un área que es propia del desarrollo embrionario y tiene pues como función todos los procesos más racionales y motores del cuerpo. La corteza cerebral es la capa externa de una sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Esta tiene un grosor aproximadamente de 2 a 4 milímetros y cuenta de los cuerpos neuronales o somas. Esta está dividida en varios lóbulos, lo que es el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, occipital y ahí entra también lo que es el lóbulo insular y lóbulo límbico. En las funciones que tenemos sobre esto es el control del movimiento voluntario, la memoria, la atención, la motivación, la toma de decisiones, la planeación, la solución de problemas, procesamiento visual, interpretación, modulación de emociones y procesamiento del lenguaje. Estas son algunas de las funciones que dan es lo que es la corteza cerebral y los tipos de lóbulos. Tenemos el hemisferio derecho, que es el encargado de la intuición y la creatividad, y por otro lado tenemos el hemisferio izquierdo, que es el encargado de la lógica y el razonamiento. Ambos hemisferios están conectados por unas fibras conocidas como cuerpo calloso, y esos hemisferios tienen un número de pliegues llamados giros que están separados por surcos. En medio de estos dos se encuentra el tálamo, que este es el encargado del procesamiento de información de los 5 sentidos separados por surcos. Estos hemisferios se dividen en 4 partes, que serían los lóbulos. En el lóbulo tenemos el lóbulo frontal, que es el encargado de la motricidad, la personalidad y los pensamientos. Este lóbulo se subdivide por su parte prefrontal, que
En esta la conforman la corteza orbitofrontal, la ventrolateral y la frontal medial. Y la frontal, el lóbulo frontal, está conformado por su parte premotora, la suplementaria y la primaria. Acá tenemos el surco central, que es el encargado de dividir el parietal del frontal. Por detrás de este surco, como ya dije, tenemos el lóbulo parietal, que es el segundo lóbulo. Este lóbulo se encarga de procesamiento de los 5 sentidos, percepción espacial y de funciones sensitivas. Este lo conforman la corteza somatosensorial, la inferior y la superior. Como tercer lóbulo tenemos el lóbulo temporal. Este lo separa del parietal el surco lateral. Este lóbulo se encarga de la memoria, la audición y el lenguaje. Y como último lóbulo tenemos el lóbulo occipital, que es el encargado del procesamiento de información visual. El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están conectados entre sí. El sistema límbico es una parte del cerebro que se encarga principalmente de regular las emociones, la memoria y algunos comportamientos instintivos como el hambre, la agresividad o la respuesta al miedo. Bueno, también está formado por algunas estructuras cerebrales que trabajan juntas. Bueno, aquí podemos ver la amígdala, que está involucrada en las emociones, especialmente el miedo y la agresión. El hipotálamo, que regula funciones como el hambre, la sed, el sueño, el deseo sexual y además de conectar con el sistema endocrino. Tenemos lo que es el tálamo, que actúa como una estación de paso para la información sensorial. También tenemos el hipocampo, que está ubicado en este lugar. El hipocampo regula las funciones como el hambre, que es clave para la formación de recuerdos. En conclusión, el sistema límbico tiene como funciones el procesamiento de emociones, que controla lo que sentimos y expresamos, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo o el placer. También la formación de la memoria, especialmente en el hipocampo, que convierte los recuerdos a corto plazo a recuerdos a largo plazo. También las conductas instintivas, regula comportamientos básicos como el hambre, la sed, el deseo sexual, la respuesta de lucha o la huida ante el peligro. También está la motivación y la recompensa, que participa en el sistema de placer y motivación, lo que nos impulsa a repetir actividades que nos generan un bienestar. Bueno, que el sistema nervioso periférico es una red de nervios que envía señales desde y hacia el sistema nervioso central. El periférico se divide en somático y en el autónomo. El somático es el que interacciona con el ambiente exterior y el autónomo interactúa con él y regula el ambiente interior. Estos se dividen en aferentes y en eferentes. Los eferentes regulan es como una regulación automática de los organismos internos, y el aferente del somático es el que lleva las señales sensoriales al sistema nervioso central, y el aferente del autónomo lleva las señales sensoriales desde los órganos internos hacia el sistema nervioso central. El autónomo se divide en simpático y en parasimpático. El simpático, estos nervios estimulan, organizan y movilizan los recursos energéticos cuando hay alerta, cuando hay peligro. Y el parasimpático es el que la función de este es conservar esa energía. Nervioso, el cerebro vigila el tránsito de los impulsos nerviosos. Los nervios del sistema nervioso periférico, la mayoría surgen de la médula espinal, pero hay excepciones.
que son los 12 pares craneales. Estos son sensitivos, la mayoría tienen tanto fibras sensitivas como fibras motoras. El primero es el olfativo, el segundo es el óptico, el tercero es el oculomotor, que se encarga del movimiento de los ojos, el cuarto es el troclear, que es de la masticación, la propiocepción y proveniente de la piel y los músculos. El trigémino se encarga de la sensibilidad facial y la masticación. El abducens se encarga del movimiento ocular. El facial se encarga de la expresión facial. El otro es el vestíbulo coclear, que se encarga del movimiento ocular. El glosofaringio se encarga de la sensibilidad y el gusto. El accesorio se encarga de los músculos y el vago se encarga de la sensibilidad visceral y los órganos torácicos. Y el último, que es el hipogloso, se encarga de los músculos de la lengua.